Siempre cuando estamos en la presencia del Señor, hermanos, bájale un poquito. Debemos de aprender de que la presencia del Señor no solamente quiere afectar nuestras emociones, sino que la presencia del Señor quiere afectar toda nuestra vida. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? Entonces, a veces es bueno quedarnos en quietud, en silencio y esperar delante del Señor, hermanos, porque su presencia no solo quiere conmover nuestras emociones, sino que ella cambia nuestra vida. Ella cambia nuestra vida. Entonces aprendamos, hermanos, no solamente a estar ahí en emoción, sino que aprendamos a estar en quietud también, solo estar delante de Él. Moisés, hermanos, estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor. Y saben que muy poco se escuchó la voz de Moisés, pero ¿cuál sí se oyó? La voz del Señor. ¿Y cuál fue el fruto de eso? Moisés descendió del monte, hermanos, sin saber qué había pasado. Así es el hombre cuando está en la presencia de Dios. No sabe qué ha pasado, no entiende qué es lo que está sucediendo, pero solo por estar ahí, hermanos, dice, Moisés bajó de ese monte. ¿Y qué pasó con su rostro? Su rostro brillaba, su rostro resplandecía. Yo sé que esta mañana estamos en la presencia del Señor y algo ha ocurrido en nosotros. Quiero seguir compartiendo, hermanos, uno de los temas que para mí ha cambiado mi vida como nunca antes. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 7 para que veamos hacia dónde nos estamos dirigiendo, hermanos, en este estudio. Mateo capítulo 7, versículo 24. Hemos estado caminando y andando hacia esta escritura, hermanos. Miren la escritura que el Señor nos dio. Cualquiera pues que me oye, que estas palabras es todo el contexto de lo que Él ha venido hablando. Y Él dice, ¿y las qué? Y las hace. Hermanos, no solo basta con escuchar, debemos de anhelar que dar un paso más, y ese paso es hacer lo que hemos oído. Y Él dice, el hombre que oye las palabras que yo he estado dando y las hace, le compararé a un hombre que prudente, escuchen esto, hermanos, que edificó su casa sobre qué. Hermanos, miren, el deseo de las palabras del Señor es que tu casa sea edificada sobre qué? Sobre una roca, hermanos. El deseo del Señor al que tú puedas exponer tus oídos y oír su voz y anhelar caminar en sus caminos es con un solo propósito, hermanos. Cuando tú oyes la voz del Señor y tú comienzas a aceptarla y a caminar en esa voz, en esa dirección que Dios te da, lo único que está logrando en ti es que tu vida estará siendo edificada sobre qué? Sobre un lugar estable y sólido, hermanos. Porque miren lo que definitivamente vendrá, oigamos o no oigamos, hagamos o no hagamos, hermanos. Definitivamente esto está llegando sobre familias,
sobre vidas, sobre pueblos, sobre naciones. Ninguno dejará de experimentar esto, hermanos. Todo lo viviremos, todo lo experimentaremos. Dice versículo 25: descendió ¿qué? Lluvia, vinieron ríos. ¿Y qué pasó? Y soplaron ¿qué? Vientos. Y golpearon ¿contra qué? Contra aquella casa, hermanos. Escuchen esto. El clamor del Señor es que Él pueda hallar en nosotros un corazón para aceptar su voz, para aceptar sus palabras y que caminemos en ellas. Porque si caminamos en ellas, cuando acontezca esto, que vengan ríos, vengan lluvias, soplen vientos y golpeen contra aquella casa, ¿qué va a pasar? No caerá, hermanos. No van a caer. No va a ser destruida esa casa. No va a haber una ruina sobre esa vida, hermanos, sino que ella va a permanecer. ¿Y por qué? Porque estaba ¿qué? Fundada. Entonces escuchen esto. ¿Cómo se funda una casa sobre la roca? Oyendo. ¿Y qué más? Y haciendo. La forma como somos una vida sólida, como somos un muro, hermanos, estable, hermanos, y que no va a caer, es si escuchamos la voz del Señor. Y segundo, si la hacemos, si aceptamos sus mandamientos, si aceptamos el camino que Él nos da. Entonces Él dice: tú vas a ser una casa que no será ¿qué? Destruida. Pero la que dice: pero cualquiera, versículo 26, que me oye estas palabras y que y no las hace, le compararé a un hombre como insensato, que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la arena. No, hay personas que les gusta más su intelectualidad, hermanos. Le gusta mejor. No me gustan los razonamientos del Señor, me gustan mis razonamientos. Eso es ser una casa edificada sobre ¿qué? Sobre arena. Sobre arena. ¿Y cuál es el problema, hermanos? Tranquilos, hermanos, todos tenemos hijos, ¿sí o no? Y todos han gritado mucho. Los míos gritaban mucho, pero eso no es problema. Dice: le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó sobre esta casa? Escuchen esto. Descendió ¿qué? Lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. ¿Y qué pasó? Y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y cuál es el problema, hermanos? Que esta casa, hermanos, esta casa, ¿qué está pasando? Caerá, hermanos, y está cayendo. Y fue grande ¿qué? Y fue grande su ruina, hermanos. Grande la ruina de los hombres que cierran su oído para escuchar estas palabras. Estas palabras, las palabras que el Señor nos ha hablado. Dios está anhelando, hermanos, que haya un clamor en nosotros y le digamos al Señor: Señor, haz que tu palabra halle cabida. ¿En dónde? En nuestros corazones. Hemos visto muchas ruinas, hermanos. Personas, familias, casas, jóvenes que están siendo en este momento destruidos por una sola casa, porque su casa fue una casa sobre ¿qué? Sobre la arena. ¿Qué significa eso? Que oyeron, escucharon, pero ¿qué? Pero no hicieron. Pensaron que lo que se les estaba hablando era para su mal, era para buscarle algo a esa persona. No entendían que lo que deseaba el Señor era su bien, hermanos, su bien. Hoy las catástrofes físicas que estamos viendo en la Florida, en muchos lugares, en Puerto Rico, en tantos lugares, es una sombra, hermanos,
de lo que está ocurriendo espiritualmente sobre este mundo. No solamente hay muerte y destrucción, hermanos, naturalmente, sino que hay muerte y destrucción porque el hombre está echando atrás las palabras del Señor. Pero el hombre prudente oirá y hará y permanecerá. ¿Qué casa quieren ser ustedes, hermanos? ¿Qué vidas quieren ser? No importa que seamos, vendrán las lluvias, vendrán los problemas, vendrán las dificultades. Más angustia viene sobre esta tierra, hermanos. Hoy vemos paz aquí, pero hermanos, las escrituras nos hablan de un tiempo de mucha tribulación para esta tierra, hermanos. Pero ¿quiénes permanecerán? Los que hayan escuchado y lo hagan. Yo quiero que sigamos adelante en estas palabras que el Señor nos ha hablado. El domingo pasado vimos la parábola en Mateo 6:16 acerca de Jesús y el ayuno. Con esta escritura terminamos las bienaventuranzas, pero yo quería seguir adelante hasta llegar a Mateo 7:24 y empecé a mirar las parábolas que siguen, hermanos. Miren en 6:19, ¿cuál es la que sigue? Tesoros en el cielo. Versículo 24, ¿cuál sigue? Los títulos, léanlos, hermanos. Dios y las riquezas. Versículo 25, el afán y la ansiedad. Me di cuenta, hermanos, de que hay algo, hermanos, que Dios quiere tratar con el hombre. Hay algo que definitivamente hará caer a muchos y está haciendo caer a muchos. Y es por no tener, hermanos, una vida económica agradable a los ojos de Dios. Dios empezó a tratar con estas parábolas, con el dinero y el hombre, hermanos. Y por eso Él empieza en Mateo 6:19. Quiero que leamos hoy esta parábola. Hay algo a lo cual nosotros debemos de ponerle orden para que no seamos destruidos en esta área. Y yo quiero tocar este mensaje hoy, hermanos. Mateo 6:19 dice: no os hagáis ¿qué? Tesoros ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín ¿qué? Corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque ¿qué? Donde esté ¿qué? Vuestro tesoro, allí estará también ¿qué, hermanos? Vuestro corazón. Hoy lastimosamente, hermanos, no se puede hablar abiertamente de este tema por tantos hombres que han entrado encubiertamente y se visten de lobos. Y sí, hermanos, están tratando de acaparar y están tratando de robarle a las personas. Pero este tema es un tema importantísimo que lo conozcamos por una sola razón. Porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué pasará? Allí estará ¿qué? El corazón. El corazón. ¿Cuál es el problema? Que nuestro corazón esté donde está nuestro tesoro. Yo quiero mostrarles, hermanos, que el Señor nunca ha deseado quitarnos absolutamente nada. Dios no está esperando quitarte tu dinero, como dicen por ahí. No, hermano, Dios está deseando hacer algo en tu corazón que te desprende y te libra de lo malo que es. Que donde esté mi corazón, donde esté mi tesoro, está mi corazón. Vamos a ver la destrucción de esto y por qué Dios quiere tratar en estas parábolas para llegar a Mateo 7:24. Él quiere tratar con el hombre en esta área.
Y yo lo voy a predicar hoy sin mucho temor, hermanos, porque yo los amo y quiero decirles la verdad. Lucas, vamos a Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver qué es lo que Dios ha deseado en esta área de librarnos y darnos a nosotros. Él no te quiere quitar nada, porque Él dice: mía es la plata y mío es ¿qué? Y mío es el oro. Así que nuestros centavitos no le sirven a Él mucho, para que no crean eso. Es una mentira. Lucas capítulo 12, versículo 13. Miren lo que Dios quiere hacer, hermanos, en tu corazón y en el mío. Le dijo uno de la multitud, 12:13: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ahora escuchen esto, hermanos. Miren el mensaje del Señor. Versículo 15. Ellos vienen porque tenían una discusión en cuanto a herencia, y el Señor detectó cuál era el problema que hay en el corazón del hombre. Versículo 15. Y le dijo: mirad, guardaos de ¿qué? De toda ¿qué, hermanos? Avaricia. ¿Por qué Dios necesita tratar en la parte económica con el hombre? Porque en el hombre hay algo que él no lo entiende, y es que la avaricia, hermanos. ¿Y qué es la avaricia? Hermanos, un deseo de ¿qué? Desenfrenado de ¿qué? De tener más, de querer más en su vida. Pero miren la esencia de esta verdad. Dice: guardaos de toda avaricia, porque, escuchen este porque tu vida, escuchen esto, porque la vida del hombre no consiste ¿en qué? En la abundancia de los bienes que posea. Hermanos, hoy el hombre ha deseado alcanzar más, desear más, se esfuerza por tener más, pero en este camino de tener más está teniendo mucho menos, porque está descuidando una de las partes más importantes de la vida. Escuchen esto, miren lo que él va a empezar a enseñarnos. Versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, escuchen esto: la heredad de un hombre había producido ¿cuánto? Mucho. La heredad de un hombre había producido mucho. ¿Y él qué? Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahora miren cuál es la gravedad, que donde está tu tesoro estará tu corazón. ¿Cuál es lo grave de esto? Que las personas piensan para sí que van a poder decir esto. Versículo 19 dice: y diré ¿a qué? Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados. ¿Para cuánto? Para muchos años. Entonces la vida que yo merezco y la que yo he trabajado y deseado es esta: repósate, ¿qué más? Come, bebe y regocíjate. ¿Cuál es la ignorancia de esta persona que está buscando esto, hermanos? ¿Cuál es lo que ella ignora? Versículo 20 dice: pero Dios le dijo, ¿qué? ¿Qué le dijo? Necio. ¿Dónde tenía él sus ojos, hermanos? Sus ojos anhelaban, hermanos, descansar para muchos años. Y por eso ese hombre no tenía tiempo para el Señor. Esa persona no tenía tiempo para acercarse a Dios, sacar tiempo para Dios. Esa persona un solo deseo tenía: necesito llenar mis graneros para muchos días, para mucho tiempo. ¿Y qué le dice el Señor? Necio.
esta noche vienen a pedirte que tu alma y lo que has provisto, tu gran abundancia a tus ojos. ¿De qué? ¿De quién qué? ¿De quién será? Ahora miren el Señor lo que dice en el versículo 21. Dice: así es el que hace para sí que tesoro y no es que, y no es rico para con Dios, hermanos. Esto es lo que Dios está tratando de trabajar en nosotros y desprenderlo urgentemente. ¿Cuántos han escuchado cuál es la raíz de todos los males? ¿Qué tan malo es esa raíz, hermanos? Miren, hoy estamos viendo muchos problemas en los hombres. Yo quiero que lo leamos en 2 de Pedro capítulo 2. Ustedes van a empezar a notar, hermanos, que personas que tienen problema con su dinero, que son amantes del dinero, ustedes van a poder ver, esta persona tiene problemas en esta área. Ustedes van a empezar a ver su descripción. Estas son descripciones de hombres que tienen problema con dinero. Qué tristeza que hoy se habla solo de eso en las iglesias. Lo único que estamos logrando haciendo esto es poniendo estos problemas en el corazón del hombre, haciéndoles ver que lo más importante es el dinero. Eso no es lo más importante. Hoy vamos a ver qué es lo más importante. Pero miren los problemas que empieza a desatarse en una persona que no está poniendo en orden sus prioridades, que están poniendo en su tesoro aquí en la tierra. Miren los problemas. Versículo 10 dice: y mayormente a aquellos que siguiendo, ¿qué, hermanos? Siguiendo la carne. Cuando la escritura habla de seguir la carne, hay personas nuevas que no comprenden este término. Seguir la carne es todo lo que sea terrenal, hermanos, todo lo que es de esta tierra. Estas personas tienen un pensamiento terrenal, no celestial. Entonces, estos que están siguiendo la carne, que están caminando en cosas solo terrenales, deseando cosas terrenales, andan como en concupiscencias e inmundicias. Pero miren qué ocurre en estas vidas. Dice: desprecian ¿qué? Desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no que. Hermanos, miren, ustedes van a ver que esta área es sumamente importante. Miren lo que le pasa a estas personas. No que no hay temor en sus vidas. No temen decir mal de las potestades que superiores. Hermanos, alguien que tiene problemas con esta área de dinero, hermanos, no es capaz y no será capaz de someterse y reconocer a otros como sus cabezas. No son capaces de someterse. La persona que tiene problemas con dinero, ustedes le van a dar cuenta que esa persona desprecia el señorío. Pero hay algo más que ocurre sobre las vidas que caminan, hermanos, con un solo pensamiento: mi tesoro, aquí está mi corazón. Quiero que lo leamos en 2:14 de 2 de Pedro. 2 de Pedro 2:14, que dice: hermanos, miren, esto es, por eso es que el Señor dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Él dice: tienen los ojos ¿qué? Llenos de ¿qué? De adulterio. No alcanzarán gracia, hermanos. Los hombres no están alcanzando gracia, y por eso sus ojos son ojos de ¿qué? De adúlteros.
y no se sacian de pecar. Otra descripción de estos hombres dice: seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia. La codicia, hermanos. Estos son codiciosos y son hijos de maldición. Versículo 15. Han dejado el camino ¿qué? El camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? El camino de Balaán, hijo de Beor, el cual ¿qué hizo? Amó el precio ¿de qué? El precio de la maldad. Hermanos, Dios quiere salvarnos de este camino, el camino de Balaán, hijo de Beor. Pero también hay otro hombre que nos muestra, hermanos, literalmente lo que hoy hemos estado viendo. Vamos a Juan capítulo 12. Yo hice un estudio de este hombre y me quedé sorprendidísimo. Juan capítulo 12, versículo 3. Están ahí. Dice: ya está el Señor en los últimos momentos con sus discípulos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. ¿De cuánto? De mucho precio, hermanos. Escuchen esto. De mucho precio. ¿Y qué hizo, hermanos? Hermanos, lo derramó. Escuchen esto. Esto era un perfume de mucho precio. ¿Y qué hizo? Lo derramó en los pies ¿de qué? Del Señor. Fíjense lo que esta mujer hizo. Esta mujer tomó algo de mucho precio y lo cogió y lo derramó ¿dónde? A los pies del Señor. Y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Allí había un hombre, hermanos, que tenía graves problemas en esta área, hermanos. Aquí había un hombre, hermanos, que tenía como tesoro, hermanos, las cosas de este mundo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había ¿de qué, hermanos? De entregar. Versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a quién? A los pobres, hermanos. ¿Qué otro problema tienen estos hombres? ¿Saben qué otro problema? Menosprecian al Señor. Menosprecian que hagamos sacrificios para el Señor. ¿Cómo es posible que ese perfume tan caro tú lo desperdiciaras poniéndolo en los pies del Señor? No puede ser. Mejor lo hubiéramos vendido y dado ¿a quién? A los pobres. ¿Cómo suena eso? Suena bonito. Suena muy feo, hermanos. Suena horrible. Porque la verdad es que aquí lo dice la escritura. Dice, pero, versículo 6, pero dijo esto, ¿qué? No porque se cuidara de quién, de los pobres, sino porque era ¿qué? Era un ladrón, hermanos. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba. ¿En dónde? En ella. Ahora miremos, hermanos, a este hombre. ¿Qué le sucedió y qué le está sucediendo a los hombres que le roban al Señor, hermanos? Vamos a Juan 13:26. Juan capítulo 13, versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado. ¿Qué dice? Aquel es. Y mojando el pan, lo dio ¿a quién?
a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Y qué pasó, hermanos? Y después del bocado, ¿qué sucedió, hermanos? Satanás entró en él, hermanos. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban en donde a la mesa entendió por qué le dijo esto. Versículo 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego que salió y era ya de noche. Escuchen esto, hermanos. Quiero que lo oigan claramente. Hay personas que Dios las está sacando de la mesa del Señor. ¿Cuál es la mesa del Señor? La mesa del Señor, hermanos, vamos a verla hoy. Hoy el Señor nos tiene en su mesa. Esta es la mesa del Señor. Y los hombres que están robándole al Señor, definitivamente hoy los estamos viendo que salir de la mesa. Pero no es un problema solo salir de la mesa, sino que cómo están saliendo estos hombres y cómo están saliendo estas personas que Dios está sacando de las congregaciones. ¿Saben cómo están saliendo, hermanos? Están saliendo como dice el versículo 27. Y después del bocado, ¿qué pasó? Otro espíritu está entrando en estas vidas. Otro espíritu está entrando, hermanos, en estas vidas. Y miren qué tremendo lo que puede uno lograr hacer robándole al Señor. Quiero que lo leamos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 16. Satanás siempre ha deseado ensuciar cosas que son vitales en la vida, hermanos. Por eso el matrimonio hoy no es algo muy santo, porque Satanás ha deseado ensuciar el matrimonio para que los hombres piensan que unirse en matrimonio no es algo santo, pero es algo muy santo. Y esta área que yo les voy a compartir, Satanás ha deseado ensuciarla mucho para que los hombres se tapen los oídos. Pero quiero mostrarles, hermanos, el fin de este camino tan precioso que les voy a mostrar. Hechos 1:16 dice: varones hermanos, está hablando el apóstol Pedro, ya cuando estaban en el aposento alto. Dice: era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. ¿Acerca de quién? De Judas, que fue guía. Hermanos, escuchen, estos hombres hasta guía se parecen. Dice: fue guía de los que prendieron ¿a quién? A Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora versículo 18. Este pues, con el que, con el salario de su iniquidad, adquirió ¿qué? Hermanos, ¿cuánto le sacó? ¿Cuánto sustraía? ¿Cuánto le había robado al Señor? Que, hermanos, tenía el dinero suficiente para comprar su finquita. ¿Ah? Sí, es que muchos piensan que podemos robarle al Señor. Podemos robarle al Señor y vamos a tener nuestras cosas, vamos a tener mi campo. Mire, este hombre sustrajo tanto de la bolsa que terminó ¿cómo? ¿Comprando qué? Comprando un campo. ¿Cuál es el problema de ese campo? Que los hombres comprarán. Tiene un nombre ese campo. ¿Quieren escucharlo? Dice: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabezas, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas ¿qué?
se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua. ¿Cómo se llama? Aceldama, que quiere decir que, hermanos, campo de sangre, hermanos. Campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya ¿qué? Y no haya quien more en ella. Hermanos, Judas Iscariote era un hombre que le robaba al Señor. Él pensaba: no, el Señor quiere dejarme sin nada. El Señor no quiere bendecirme. El Señor quiere quitarme lo poco que tengo. Eso, saben que ese pensamiento pasa por muchos corazones, hermanos. Pasa por muchos corazones. No, mejor no hago lo que tengo que hacer y le robo al Señor. Y robándole hasta un campo tengo. Hasta un campo, pero ese campo es llamado Aceldama. Y ustedes lo verán más adelante, hermanos. Ese campo es un campo de sangre, porque como está escrito: sea hecha desierta esa habitación y no haya quien more en ella. Yo quiero mostrarles, hermanos, el camino que el Señor nos ha dejado. Nos ha dejado para darnos una de las mayores riquezas. Ustedes lo van a ver esta mañana. Una de las mayores riquezas que un hombre pueda tener. Recuerden que la vida del hombre no consiste en ¿qué? En los bienes que tenga. Hoy sí, hermanos, en nuestra sociedad el que más tenga, ese es don fulano, don mengano. Y todos queremos buscarnos un nombre. Pero, hermanos, yo voy a mostrarles en aquel día, en los próximos días que vienen, quién tendrá un nombre verdadero y a quién se le va a respetar. Vamos a verlo, hermanos. Quiero que vayamos a Deuteronomio 14. Quiero mostrarles, hermanos, cómo es que el Señor ha deseado ayudarnos para desprender nuestros corazones de tesoros en esta vida, hermanos. Él quiere ayudarnos y librarnos de la avaricia. Y quiero mostrarles una de las cosas que más urgente necesitamos hoy. Por eso les voy a hablar de esta área. Deuteronomio 14, versículo 22. ¿Están ahí? Miren lo que dice: indefectiblemente ¿qué? Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Para una sola cosa, hermanos, para que aprendas ¿a qué? A temer a Jehová tu Dios todos los días. Hermanos, nuestros diezmos no es para enriquecer a otros. Nuestros diezmos, yo lo digo con mucha autoridad, porque mis padres tienen 40 años en Cristo. Y desde que yo estaba así como Juanita, me enseñaron a mí a hacer esto. El diezmo es para una sola cosa en este momento. ¿Cuál es? Hermanos, el temor de Jehová vendrá ¿sobre quién? Sobre nosotros. ¿Qué tan importante será en estos días poder recibir el temor de Dios en nosotros? ¿Qué tan importante será? Yo quiero que lo veamos, hermanos. Pero hay algo aquí que yo no quiero dejar pasar, porque hay personas que nos están viendo por video y ellos me preguntaron esto. Miren el versículo 23. Dice: y comerás
delante de Jehová tu Dios, ¿dónde? En el lugar que Él escogiere para poner ¿qué? Allí su nombre. Hermanos, hay personas que no diezman en el lugar donde están comiendo. En el lugar donde están comiendo no diezman. Ellos se inventan dónde poner sus diezmos. Hay personas que se la dan a su tío, hay personas que se la dan a su vecino, a cualquier otra persona, pero no lo hacen en el lugar donde están congregados, como dice él, en el lugar en que escogiere para poner allí mi nombre. ¿Cuál es el problema de esos diezmos? Miren lo que dice en Proverbios 9. Vamos ahí. Proverbios 9:17. Tú necesitas tener un lugar donde tú puedas poner tus diezmos y que el Señor los reciba. Miren lo que dice en Proverbios 9:17. Si nosotros no damos nuestros diezmos donde estamos congregados, miren lo que sucede con nosotros. Proverbios 9:17 dice: las aguas que hurtadas o robadas, es la palabra, son como, son dulces, y el pan comido en oculto es que es sabroso. Hermanos, si nosotros estamos congregados en un lugar, pero en ese lugar no estamos poniendo nuestros diezmos, sino que se los damos a quién sabe quién, lo único que Dios está viendo es que tú estás ¿qué? Hurtando, robando ¿qué? La palabra. Es como yo ir a un restaurante y decir: miren, me da por favor esta comida y esta, y me voy a parar y me voy a ir de ahí. ¿Y qué es lo primero que le dicen a uno? Pague. No, yo no voy a pagar aquí. Voy a pagar ¿dónde? Yo sé a dónde va a terminar esa persona. O lavando platos ¿sí? O encadenado, ¿sí o no? Porque ¿qué es? Es que es un ladrón, hermanos. Y no saben las personas que viven así, sin dar sus diezmos en el lugar donde deben de estar. Dice, y no saben que allí están ¿qué? Allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo de ¿qué? De el Seol, hermanos. Yo quiero que avancemos en esto. Vamos a Isaías 33. Isaías 33. Vamos a ver lo más importante de esto. Isaías 33, versículo 6. Estamos ahí. Dice: y reinarán en tus tiempos ¿qué? La sabiduría y la ciencia y abundancia de ¿qué? De salvación. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Y el temor de Jehová será ¿qué? Será su tesoro, hermanos. Hermanos, en estos días el tesoro no es mirar cómo llenar nuestros graneros, mirar cómo acaparar más, cómo tener más. No, nuestros tesoro va a ser ¿qué? Si tenemos en nosotros, si es encontrado en tu vida el temor de Jehová o no lo es. Y hoy quiero que veamos, hermanos, que el temor de Jehová es la fuente de todos los anhelos que una persona ha tenido en su vida. El temor de Dios. Miren lo que dice en Isaías 11. Leamos Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2. Hoy las personas están saliendo de las congregaciones, hermanos, porque el Señor está sacando a Judas de la mesa para que no viva esto. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de ¿qué? El espíritu de Jehová,
el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y qué más, y el espíritu de temor de Jehová, y le hará entender diligente en qué, en el temor de Jehová. Hermanos, hoy hay una falta de temor de Dios. Hoy hay una falta de una conciencia de que Dios está mirándonos donde estemos, hermanos. Donde tú estés, en el secreto más profundo, en las tinieblas más ocultas, donde tú dices, aquí no me ve el Señor. Hermanos, ahí te está viendo el Señor. El Señor está viéndote en tu hogar. El Señor está viéndote en tu trabajo. El Señor está viendo cuando andas en la calle. El temor de Jehová, hermanos, será el tesoro para aquellos que lo reciban, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están clamando, Señor, haz reposar sobre mí el espíritu de temor de Jehová? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están deseando temer a Dios en estos días? Miren lo que es el temor de Dios. ¿Y por qué lo necesitamos tan urgentemente en estos días, hermanos? Vamos al Salmo 125. Hoy hay una urgencia de que el Señor nos envíe el temor de Jehová, el espíritu de temor de Jehová. Porque mire lo que está ocurriendo. Salmo 125, versículo 3. Esto es un clamor, esto es algo, hermanos, que en estos días ha sido un clamor, una lucha en mi vida, hermanos, por lo que mis ojos están viendo. Dice, porque no reposará, ¿qué? No reposará la vara de la impiedad. ¿Sobre quién? Sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a qué, a la iniquidad, hermanos. Porque hoy más que nunca la iglesia necesita el temor de Dios. Porque hoy estamos viendo a los justos. ¿Qué está pasando con los justos? Hermanos, los justos están extendiendo sus manos a la iniquidad, hermanos. Los justos están extendiéndose a la maldad, hermanos. Los justos están caminando en pecados. Los justos están caminando pensando de que Dios no está observándonos. Los justos están entrando en lugares indebidos. Están viendo en sus computadores, en sus televisores, lo que aborrece el Señor. Los justos están extendiendo sus manos a la iniquidad, hermanos. Y por eso el Señor está a las puertas. Él está a las puertas porque Él no va a permitir eso. Él no va a permitir que los justos se conviertan en inicuos. Por eso, hermanos, una de las cosas que necesitamos como nunca antes es: Señor, envíame el espíritu de temor de Jehová. ¿Qué hace este espíritu en nosotros? ¿Qué hace cuando reposa sobre nosotros? Miren, hermanos, lo primero que logra el espíritu de temor de Jehová en una vida, en Lucas 1:49, veamos los beneficios de temer a Dios, hermanos. Lucas 1:49 dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Y qué más? Y su misericordia, escuchen esto, hermanos, y su misericordia es de generación en generación. ¿A quiénes? Hermanos, la misericordia del Señor alcanzará ¿a quiénes? A los que le temen. Ellos y solo ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. ¿Cuántos de ustedes necesitan misericordia?
¿Cuántos de ustedes le piden al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a terminar esta carrera con tu bendición? Ustedes claman eso, hermanos. El Señor dice que la misericordia del Señor le es ofrecida o le es dado, pero ¿a quiénes? A los que le temen. Miren otro beneficio, hermanos. El temor de Jehová es una fuente de sabiduría. Miren el Salmo 111, versículo 9. Salmo 111, versículo 9. Dice: redención o salvación ha enviado ¿a quién? A su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es que es su nombre. Ahora el versículo 10 dice: el principio de ¿qué? El principio de la sabiduría es que, hermanos, ¿cuántos de ustedes necesitan sabiduría? Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos sabiduría para conducirnos. Hoy más que nunca tú necesitas sabiduría para conducirte en tu trabajo, para caminar con tu esposa, con tus hijos. Hoy necesitamos sabiduría para los negocios. Hoy necesitamos sabiduría, hermanos, para cada cosa en la vida. Y el Señor dice: el principio de la sabiduría es que es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Entonces, hermanos, si tememos a Dios, es muy probable que sabiduría nos sea impartida del Señor. Proverbios capítulo 10, hermanos. Vamos a Proverbios 10, versículo 27. Vamos a ver quién de ustedes no anhela esto, hermanos. Proverbios 10, 27. ¿Estamos ahí? Dice: el temor de Jehová, ¿qué hará, hermanos? El temor de Jehová aumentará, ¿qué, hermanos? Los días, mas los años de los impíos serán ¿cómo? Serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos, ¿qué hará? Perecerá. ¿Cuántos están anhelando: Señor, dame más vida, Señor, dame una vida más larga, Señor, haz que mi vida no se corte en la mitad? El Señor dice: el temor de Jehová, ¿qué hará? Te aumentará los días. Hermanos, ¿cuántos están viendo que necesitamos el temor de Dios? El temor de Dios. Miren otra de las cosas que logrará en nosotros. Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, versículo 6. Proverbios 16, versículo 6. Dice: con misericordia y verdad se corrige ¿qué? Se corrige el pecado, hermanos. Dice: y con el temor de Jehová, ¿qué hace? Los hombres se apartan del mal. Hermanos, hay victorias que el temor de Jehová será el único que nos podrá dar. Hay personas que están sucumbiendo ante la tentación, personas que están cayendo en pecados, pero ¿saben por qué es? Porque en ellos hay una falta de ¿qué? Del temor de Dios, de saber de que no estoy oculto. Job decía, un hombre como él, decía, la descripción de Job es que era un hombre temeroso de ¿qué? Temeroso de Dios. Y ¿saben lo que decía? Job tenía tanto temor en su vida que él decía: Señor,
tú no apartas tu vista de mí, ni aun cuando trago saliva. ¿Cómo se sentiría Job, hermanos? Job sentía que Dios estaba presente en cada instante de su vida. Hermanos, hoy necesitamos el temor de Dios. Hoy lo necesitamos con urgencia. Mire lo que dice el versículo 7 de Proverbios 16. Dice: cuando los caminos del hombre son como agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar ¿en qué? En paz con él. Cuando nuestros caminos son agradables, Él mismo hace que nuestros enemigos hagan la paz. ¿Con quién? Con nosotros. ¿Y quién es un hombre que agrada al Señor? Un hombre que agrada al Señor, o una mujer que agrada al Señor, o un niño que agrada al Señor, o un joven que agrada al Señor, es una persona que definitivamente tiene el temor de Jehová sobre su vida. Miren, otra de las cosas que más necesitaremos en estos días, Proverbios 19:23. Vamos ahí, por favor, todos, hermanos. Proverbios 19:23. ¿Qué dice? El temor de Jehová es ¿para qué? Es para vida, hermanos. Y en él vivirá lleno de ¿qué? De reposo el hombre, y no será visitado de ¿qué? No será visitado de mal. Hermanos, el temor de Jehová, ¿qué hará en nuestras vidas en estos días? Nos dará ¿qué? Reposo, tranquilidad. Saben que en estos días, hermanos, lo que dicen las escrituras es que los hombres van a estar confundidos a causa del bramido del mar y de las cosas que acontecerán. Miren, ustedes van a ver dentro de muy poco, hermanos, que muchas personas estarán temblando y comiéndose en las uñas, porque van a estar diciendo: ¿y de qué vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a hacer para pasar esta crisis? Hermanos, el temor de Jehová nos hará vivir lleno de ¿qué? Confiados es la palabra. Dios, así como sostuvo a un pueblo en el desierto, Él sostendrá nuevamente a su pueblo en el desierto al que vamos. Vamos hacia un desierto, hermanos. Vamos hacia una crisis económica, hermanos. Y lo que tú puedes hacer es, si quieres, comienza a levantar más graneros y empezar a meter ahí. Pero ¿qué pasa con esos graneros? ¿Esos graneros qué? Esos graneros se pudren, hermanos, y se convierten en moho. Pero los que teman a Dios, ellos van a ser librados del día que viene. Quiero que veamos, si no es así, quiero que leamos Proverbios 22, a ver si yo me lo estoy inventando. Proverbios 22, versículo 4. Leámoslo. Proverbios 22, 4, ¿qué dice? Léanlo. Léanlo, hermanos. ¿Qué dice? Riquezas, honra, ¿y qué más? Y vida son la remuneración ¿de qué? De la humildad. ¿Y de qué más? Y de el temor de Jehová, hermanos. El Señor no está queriendo quitar tu dinerito. Antes, el Señor lo que desea es que tú seas remunerado, hermanos, teniendo honra, vida y qué más. No, riqueza no, el temor de Dios. Eso es riqueza. Eso es riqueza. Quieren ser muy ricos. El temor de Jehová es lo que en este día, hermanos, dirá: y en aquel
tiempo la riqueza de ellos será ¿qué? El temor de Dios, porque el temor de Dios te dará sabiduría, el temor de Dios te dará ciencia, el temor de Dios te guiará, el temor de Dios te dará paz, el temor de Jehová te apartará del mal, el temor de Jehová te librará de los pecados, hermanos. El temor de Jehová, hermanos, será, hermanos, como dice aquí, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Pero yo quiero mostrarles algo más, que para mí es lo más precioso, hermanos, por lo que yo he caminado por años, hermanos, en este camino, dando mis diezmos, dando mis ofrendas. Hay un propósito mayor, hermanos. Uno de ellos es que recibamos el temor de Dios, pero hay algo más precioso que yo quiero mostrárselos en esta mañana, hermanos. Para terminar, quiero que vayamos a Lucas 16. Lucas 16, versículo 9. Hay algo más precioso, hermanos, que logramos cuando nosotros somos fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, cuando damos lo que es necesario dar, hermanos. Dice en Lucas 16, 9. ¿Están ahí? Dice: y yo os digo. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo está hablando y dice: ganad amigos por medio de las riquezas que injustas, para que cuando éstas falten, ¿qué pase? Os reciban ¿en dónde? En las moradas que eternas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que con nuestro dinero podemos lograr llegar a ser amigo de ¿quién, hermanos? Aquí, ¿quiénes son las moradas eternas? ¿Dónde son esas? ¿Ah? ¿Dónde son esas, hermanos? Ahí al lado, mi vecino. No, hermanos, está hablando del Señor. Tú puedes ganarte al Señor como tu amigo por medio de riquezas injustas. Versículo 10. Leamos, sigamos leyendo. El que es fiel en lo muy en lo muy poco, también en lo más que será fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más será ¿qué? Injusto. Ahora el versículo 11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste ¿qué? Fieles. Ahora miren esto. ¿Quién os confiará ¿qué? Lo verdadero. Hermanos, miren, si nosotros somos fieles en lo poco, si somos fieles en lo poco, no hay un ser humano aquí que no esté viviendo hoy lo poco a lo que Dios va a ofrecernos y nos va a dar, hermanos. Cualquier persona que esté escuchando este mensaje, así sea Bill Gates, hermanos, es poco lo que tenemos para lo que el Señor nos promete. Y Él dice: si somos fieles en lo poco, ¿qué pasará? Seremos fieles en ¿qué? En lo mucho. Pero si en lo injusto no somos fieles, miren lo que Él dice: ¿quién os confiará ¿qué? Lo verdadero. Versículo 12. Y si en lo ¿qué? En lo ajeno no fuisteis ¿qué? Fieles, ¿quién os dará lo que es ¿qué? Vuestro. Ahora, ¿de qué está hablando, hermanos? ¿Qué es lo ajeno? ¿Qué es lo ajeno? ¿Qué es lo ajeno, hermanos? Miren lo que es lo ajeno. Versículo 3. Ningún siervo puede servir ¿a quiénes? A dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién? Y a las riquezas. Vamos a 1 Samuel, hermanos. Quiero terminar leyendo unos pasajes aquí en 1 Samuel.
quiero mostrarles algo muy precioso, hermanos, que para mí ha sido algo de mucha bendición. Porque el Señor está hablando: no pongas tu tesoro en la tierra, sino ponlo en el cielo. Hermanos, hay algo que Dios ha unido, hermanos. Dios ha unido estas dos cosas porque Dios es así. Miren, 1 Samuel 7:1 dice, 1 Samuel 7:1 dice: y vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron ¿qué? ¿Qué era el arca de Jehová, hermanos? ¿Quién de ustedes sabe qué era el arca de Jehová? Hermanos, el arca de Jehová era la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Eso es lo que era la presencia de Dios. La presencia de Dios se encontraba en lo que se llama aquí el arca. Por eso se llama el arca de Jehová. Y dice: y llevaron el arca de Jehová y la pusieron ¿dónde? Hermanos, miren, esta arca la pusieron en la casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase ¿qué? Guardase el arca de Jehová. Ahora miren esto es impactante. Dice: y desde el día que llegó el arca de Kiriat Yarim pasaron muchos días. ¿Cuánto? Hermanos, el arca de Dios estuvo en la casa de este hombre. ¿Cuánto? 20 años. 20 años, hermanos. La presencia de Dios estuvo en esta casa 20 años. Quiero que miremos, hermanos, lo que pasó en Segunda de Samuel 6. Segunda de Samuel 6, versículo 11. Estamos ahí, Segunda de Samuel 6, 11. Amén. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom. ¿Cuánto? ¿Cuánto solamente? Solo 3 meses. Miren, en la casa de Aminadab, ¿cuánto estuvo? 20 años. Ahora miren qué es tener el arca de Dios. En este hombre se nos muestra, solo estuvo 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-edom, ¿y qué? Y a toda su casa. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿Qué? ¿A causa de qué? A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom. ¿A dónde? A la ciudad de David. Hermanos, ¿por qué el arca de Dios pudo estar 20 años? ¿Qué no hizo en esa casa en 20 años? Si solo en 3 meses bendijo a Obed y todo lo que tenía, ¿qué hará el Señor 20 años? ¿Ah? Porque el Señor se sintió tan feliz en la casa de Aminadab. ¿Saben lo que significa Aminadab? Que se me adelantó este día. Ya tenemos enciclopedia aquí, hermanos. Miren, padre de generosidad, dadivoso. Era un hombre que daba espontáneamente, hermanos. Por eso el arca de Dios le encantaba estar en la casa de ese hombre, porque ese hombre era igual a su Dios. ¿Cómo era? Era un hombre generoso. Era un hombre que daba, hermanos, que daba con generosidad. Y por eso el arca de Dios estuvo ahí. ¿Cuántos años? 20 años. Ustedes no quisieran, hermanos, que el arca de Dios estuviera en sus casas. Pongámonos en pie, hermanos,
y vamos a cantar ese canto, hermanos. Haz volver el arca. Hoy es urgente, hermanos. Hoy es urgente que el arca vuelva, hermanos. Yo quiero que terminemos leyendo Primera de Crónicas 29. Pongámonos en pie y terminemos leyendo Primera de Crónicas 29. David, hermanos, fue el hombre que también tuvo mucho el arca de Dios. Pero aquí en Primera de Crónicas 29 se ve por qué Dios fue tan agradado de la vida de David, hermanos, y por qué Dios bendijo tanto a David. Dios bendijo a David en todas las áreas de la vida, hermanos. Dios venció a los enemigos de David. Él conquistó reinos, logró muchas cosas en la vida, hermanos. Pero yo quiero que lo leamos. ¿Qué era David? ¿Quién era David en sí? En 29:14. Miren cómo Dios bendice a David y al pueblo. Dice: porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? ¿Para qué? Para que pudiésemos ofrecer, hermanos, voluntariamente cosas semejantes. Pues qué, hermanos, todo, escuchen, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, ¿qué hacemos? Te damos, Señor, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, la cual sombra que no dura. Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, ¿qué dice él? De tu mano es, y todo es ¿qué? Todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti como espontáneamente. Versículo 18. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. Escuchen esto, hermanos, escuchen esto. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón ¿a quién? A ti. ¿Cuántos queremos ser fieles al Señor? Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, con una urgencia. Señor, la urgencia que tenemos para estos días es que tú nos envíes el temor de Dios, Señor. Yo te pido por esta congregación, Señor. Señor, infunde sobre esta iglesia el temor de Jehová, Señor. Que el temor de Jehová sea nuestro tesoro, Señor. Sea nuestro tesoro, Señor. El que le hace falta de tu temor, Señor, infúndele esta mañana el temor de Dios, Señor. El temor que nos librará del pecado. El temor que nos librará, Señor, de la maldad que está llenando la iglesia. Señor, tu iglesia está siendo llena de maldad, pero infunde
esta congregación. Infunde a esta congregación el temor de Dios. Sea el tesoro de este lugar, el temor de Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya. Tal vez tú tienes algunos problemas. Dile esta mañana al Señor: ayúdame a ser fiel en esto poco, pero infúndeme el temor de Jehová. El temor de Jehová alargará tu vida. El temor de Jehová te hará sabio. El temor de Jehová te bendecirá. Bienaventurados todos aquellos que teman el nombre de Dios. Bienaventurados serán bienes y riquezas hay en aquellos que lo temen. Dile esta mañana al Señor: haz que mi hogar, Señor, haz que mi hogar tema tu nombre, Señor. Haz eso esta mañana. Haz esto esta mañana. Haz reposar sobre esta congregación el temor de Dios. Te lo pido esta mañana, Señor.
¿Cuántos anhelan la presencia del Señor? Digámosle al Señor: hazme un Aminadab, hazme un Obed-edom, Señor. Que mi casa sea un lugar donde tu presencia more, Señor. Que en mi corazón haya lo que hay en tu corazón. Ayúdanos a ser generosos, Señor. Ayúdanos a ser dadivosos, Señor, porque anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Es el tesoro que deseamos, Señor. Oh, Cristo, levanta en este lugar hombres como Obed-edom, como Aminadab, Señor, donde moraba tu presencia, Señor. Digámoslo al Señor esta mañana: oh Señor, anhelo tu presencia. Se extiende a ti, y en tu gran misericordia desciende y
en un lugar donde tu presencia more, Señor. Haz de esta pequeña congregación un lugar, Señor, donde tu presencia more, Señor. More en este lugar. More en este lugar. More.
Un amor de tu presencia. Danos un amor de tu presencia, Señor. Que esta congregación se convierta, Señor, en un amante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que encuentres en estos hogares lo que hallaste en la casa de David, Señor. Que el tesoro nuestro sea tu presencia, Señor. Señor, que a ninguno de esta congregación le falte tu temor, Señor. Líbranos en estos días. A través del temor de Jehová te lo pido y te lo suplico en el nombre precioso de Jesús.